Un saludo muy cordial, apreciados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de esta sección Leyendo, donde les vengo a presentar un nuevo libro bien interesante con respecto a uno de los episodios más oscuros, más interesantes del siglo XX, como fue la caída del régimen alemán, del nacionalsocialismo, del régimen nazi, en el año 1945. Como un antecedente y como un pequeño elemento introductorio, es preciso recordar que en el año 45 el régimen nacionalsocialista, mediante las fuerzas aliadas, penetran en Berlín y producen la definitiva caída del régimen, que causó y que escribió la página más negra en la historia de la humanidad, como fue el asesinato, la destrucción de todo un país, el sufrimiento de toda una raza, de millones de seres humanos inocentes y por supuesto el episodio trágico del siglo XX conocido como el Holocausto, el asesinato de toda una población, el exterminio de toda una población. Ante todas estas calamidades que sufrió el mundo, especialmente la población judía, que sufrieron muchos seres humanos inocentes en el continente europeo, y en aras de superar la carga histórica que implicó el régimen nacionalsocialista y en aras de impulsar un proceso que permitiera definitivamente enterrar los demonios que dejaba tras de sí el monstruo del nacionalsocialismo, en el año 1945 las fuerzas aliadas deciden instalar en la ciudad de Nuremberg los famosos juicios con ese mismo nombre, los juicios de Nuremberg. Juicios que pretendían llevar ante la justicia y hacerles pagar a los principales jerarcas del nacionalsocialismo, a criminales de guerra, por sus actos viles, por la muerte de millones de seres humanos que causaron y de los cuales fueron principales responsables, y en definitiva por la destrucción y especialmente por el daño irreparable que le causaron a millones de seres humanos inocentes. Sin embargo, muchos jerarcas del nacionalsocialismo, mucho antes de la caída o ya visualizando la caída del régimen nazi, comenzaron a idear o ya tenían su as bajo la manga mediante rutas de escape. Muchos jerarcas, para tratar de evadir a la justicia, muchos, como es bien conocido, se terminaron suicidando, otros terminaron escapando, otros sencillamente, aunque muy pocos, fueron efectivamente sentados en el banquillo de los acusados, mas sin embargo no fueron suficientes como para abarcar y para hacer justicia a un 100%. Lamentablemente, muchos nombres muy famosos que se mencionan en este libro de Eric Frattini, uno de sus más famosos, muchos lograron escapar, muchos lograron evadir la justicia, muchos lograron instalarse en otros destinos, en otras partes del mundo, mediante tácticas, mediante estrategias de huida que les permitió, en primer lugar, evadir a la justicia y segundo, instalarse con su familia en lugares recónditos, en lugares muy remotos, para poder vivir sus últimos años de vida y por supuesto tratar de dejar atrás la justicia que en definitiva a muchos no los persiguió y no los enjuició. Entre estas famosas estrategias de escape se encontraba la denominada huida de las ratas. Se denomina así a un plan que abordaron y por el cual optaron muchos jerarcas del nacionalsocialismo, algunos altos oficiales, otros de rango medio, otros de rango bajo, que sencillamente ante la inminente caída del nacionalsocialismo en Alemania, ante la caída inminente de su tercer Reich alemán, no vieron otra alternativa que huir mediante la huida de las ratas, que contemplaba un plan de escape mediante rutas ferroviarias, rutas aéreas y en otros casos rutas marítimas desplegadas por todo el Mediterráneo. Es interesante el relato que hace Eric Frattini y es uno de los principales elementos por los cuales recomiendo su libro, porque la manera como se analiza esta huida de los jerarcas del régimen le genera al lector una connotación bien particular con respecto a la justicia, con respecto a muchas veces los desequilibrios que se presentan con respecto a un régimen de justicia y cuando la justicia debe ser aplicada a todo y a todos. Muchos episodios de la historia de la humanidad, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, termina siendo una prueba lamentablemente trágica para muchos de que la justicia en muchos escenarios no se termina aplicando cabalmente.
Sin embargo, regresando al punto de la huida de las ratas, como lo comentaba, viene siendo ese plan de escape que idearon muchos jerarcas nazis para evadir a la justicia. Otro elemento que aborda Eric Frattini es las complicidades, esa red de complicidades con la cual optaron los nazis, o que trazaron los nazis, para tratar de huir de Europa y escapar a destinos del otro lado del mundo, como fueron precisamente Norteamérica tras la Segunda Guerra Mundial, muchos a Sudamérica, principalmente países como por ejemplo Argentina, Chile, Bolivia, países que vivían no precisamente una democracia, sistemas democráticos, sino países que hasta cierto punto cuyos sistemas de gobierno eran partidarios de las ideas nazis, o sencillamente eran regímenes dictatoriales que simpatizaban con el modo como el nazismo llevaba a cabo sus crímenes atroces, aunque suene muy duro decirlo, pero lamentablemente fue así. Uno de los principales elementos que llama la atención es que muchos jerarcas nazis, en aras de evadir a la justicia, tuvieron que falsificar sus identidades, es decir, crearse nuevas identidades para tratar de vivir otra vida en otro destino. Y es interesante como Eric Frattini plantea la relación entre el Vaticano y el régimen nazi. Muchos jerarcas acudieron a muchas de las sedes del Vaticano, es decir, a la jerarquía católica, a la sede del Vaticano, a la Iglesia Católica, para que les ayudara mediante identidades falsas, mediante falsificación de pasaportes, documentación falsa en general, para que les ayudara a escapar, para que les ayudara a encontrar un alivio y para que les ayudara a concretar precisamente el escape anhelado, precisamente en aras de evadir, como ya lo comentaba, la justicia que los iba a terminar persiguiendo y probablemente ejecutando. Ya queda la reflexión del lector, el papel histórico que ha tenido en este caso la jerarquía católica mediante el Vaticano, en casos por ejemplo como el escape exitoso de muchos de los jerarcas nazis que tuvieron que haber sido bien sea ajusticiados a nombre de millones de personas inocentes que fueron asesinados precisamente por millones de criminales de guerra. El Vaticano tuvo participación en esas rutas de escape, como ya lo dije, mediante el manejo de secretos de Estado, falsificación de identidades, creación de documentos falsos y, por supuesto, mediante la Secretaría del Vaticano, establecer contacto con muchos regímenes para ofrecer alojamiento a estos jerarcas. Ya por otra parte queda reflexión del lector si este ha sido uno de los grandes éxitos del Vaticano como parte de su política de Estado, o si por el contrario el Vaticano ha visto, o en ese episodio preciso de la historia, perdió su rol histórico o se desdibujó con respecto a su rol histórico precisamente como jerarquía católica, como iglesia católica a nivel mundial. Finalmente, Eric Frattini recomiendo este texto para el lector que busque analizar con particularidad cómo muchos criminales nazis lograron evadir a la justicia, cómo muchos lograron forjarse identidades falsas, cómo muchos lograron falsificar su muerte mediante identidades falsas con la ayuda del Vaticano para tratar de escapar de la justicia y asentarse en lugares recónditos y terminar de vivir una vida plena, terminar de vivir una vida hasta cierto punto muy relajada, escapado de la justicia que se estaba llevando a cabo en Nuremberg en el año 1945. Y en definitiva pone al lector a reflexionar sobre los distintos elementos que abordan la justicia, la aplicación de la justicia, con respecto a muchas veces, un aspecto que también llama la atención, con respecto a las complicidades que los criminales, en este caso los nazis, las complicidades que trazaron los nazis para tratar de escapar de la justicia. Las complicidades que muchas veces, en lugar de beneficiar o de buscar justicia para millones de los seres humanos que no tuvieron la capacidad de defenderse in situ, es decir, en persona, en juicios verdaderos, en juicios reales, muchas veces las complicidades terminan condenando por segunda vez en una misma vida a muchos seres humanos inocentes. De tal manera que para el lector recomiendo mucho este libro. Repito, es uno de los más famosos de este escritor Eric Frattini y plantea precisamente las complicidades, el rol de la justicia. Y muchas veces cuando se trata de perseguir a criminales de guerra, cuando muchas veces la justicia queda colgando de un péndulo y no se aplica cabalmente para todos. Esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por su atención y nos vemos próximamente en una nueva edición de Leyendo.